Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes bien lo saben, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Pueden ustedes sintonizarnos en el 103.3 del cuadrante de su radio en FM, en la 970 también en AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Es un programa que llega a muchas ciudades del interior de la República. Damos la batalla porque a veces nos quitan, nos ponen, pero estamos siempre presentes. Y también, por supuesto, y lo repito siempre con gusto, pueden sintonizarnos a través de la página de internet www.radioformula.com.mx. Además de que ya lo saben, siempre subo después a mi página de YouTube este programa. Naturalmente les agradezco infinitamente su presencia en esta tarde de sabadito, porque pues es importante recordar nuestra historia, y para ello, además, por supuesto, si tienen ustedes alguna duda, comentario, y respondo de inmediato, están a su disposición, como siempre, las vías electrónicas que nos permiten comunicar, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, o también a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, gracias de veras por su compañía, y si les parece bien, porque este tema es apremiante y urge acabarlo el día de hoy, vamos a comenzar. Y es que hemos dedicado las 2 semanas anteriores, ustedes seguramente lo recuerdan, a hacer un recorrido muy rápido, por supuesto, muy superficial, de la historia de la banca en México. La historia de los bancos mexicanos, de los bancos que operan en México, y para ello, pues, ustedes recordarán, nos remontamos hasta la época colonial. No pienso detenerme ahí, por supuesto, simplemente quisiera yo recapitular 2 o 3 puntos que me parecen son sumamente importantes y es lo más trascendente de lo que hemos platicado. Por cierto, también quiero agradecerles infinitamente a todas las personas que amablemente se han comunicado por las vías electrónicas conmigo, con inquietudes, preguntas, dudas, comentarios, aportes inclusive a este tema. Es un tema que nunca se había tratado en la radio y que ha despertado un gran interés, cosa que de veras me llena de satisfacción, porque significa que este esfuerzo pues valió la pena. Porque es un tema, al parecer tan cotidiano, al parecer tan común, al parecer que lo tenemos hecho parte de nuestra vida ordinaria, que nunca hemos reflexionado, así me da la impresión, de su pues trascendencia y trayectoria histórica. Y este ha sido justamente quizás el éxito de estas transmisiones, que ustedes han respondido de una manera, pues para mí, gratamente afectuosa, con sus preguntas, con sus comentarios, inclusive con algunas correcciones que me han hecho, pero sobre todo con su interés, cosa que aprecio enormemente. Pero decía, vamos a recapitular de manera muy breve algunos puntos esenciales, particularmente desde el punto de vista de la ideología que da como origen el surgimiento de los bancos en México. Decía yo, desde el primero y el segundo capítulo de esta serie, que en realidad nuestros bancos corresponden a 2 líneas de actuación de política económica muy claras y determinadas desde los años 30 del siglo XIX. Por una parte tenemos el concepto bancario, que de alguna manera tiene ciertos ribetes de religiosidad cristiano-católico, que fue impulsado en México por Lucas Alamán, aquel gran patriarca de los conservadores, en los cuales el banco, que es una necesidad vital, deben existir, pero con tasas de interés bajas. Lucas Alamán planteaba el 5% que recomendaba la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino,
Y además también, estos bancos deben ser financiados por el Estado, por el gobierno, digámoslo con claridad, a través de los impuestos. Se recauda dinero para financiar al banco para que el banco pueda prestar para proyectos productivos a tasas de interés bajas del 5%. Esta es la idea de Lucas Alamán. Repito, una idea impregnada de nociones morales teológicas católicas. Por otra parte, también allá en la década de los años 30 del siglo XIX surgirá la vertiente del liberalismo económico, que en México fue protagonizada por el presidente Valentín Gómez Farías, pero particularmente por su consejero y asesor José María Luis Mora, quienes, habiendo leído y estudiado las teorías y principios económicos fundamentalmente de Adam Smith, que ya en Europa eran pues cosa común, en donde se propugna la libertad económica como factor determinante para el progreso de un país, decidieron, al tenor de estas concepciones liberales, prohibir en México la tasa fija del máximo del 5% y al contrario, permitir la liberalización de las tasas de interés para que sean negociadas, conveniadas en cada operación, en cada acuerdo, por las partes que intervienen en esos contratos de crédito. Es decir, por una parte tenemos a los conservadores con la tasa de interés fija financiada por el Estado. Y por otra parte a los liberales con la tasa de interés variable financiada por inversores y por ahorradores. Esta es la gran diferencia de la banca en México. Así vimos que comenzó a desarrollarse y también llegamos al punto, y esto es algo que vale la pena rescatar, en que al triunfo de la Revolución Mexicana ya en el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, le confiaron a Manuel Gómez Morín el diseño del sistema bancario mexicano y lo pensó a través de un triángulo en cuya cúspide estaría el Banco de México como órgano único de emisor de papel, billete y de monedas, como también regulador de los bancos, particularmente en el sentido del encaje legal que se le llama, la cantidad que hay de circulante para controlar la inflación, y a partir de ahí, Gómez Morín diseñó la estrategia bancaria mexicana a través de dos polos distintos, complementarios que no competían. Por una parte, la banca privada, una banca privada que sigue las ideas del liberalismo clásico, en México el de Gómez Farías y el de Mora, en el cual son inversionistas y ahorradores los que depositan su dinero en esos bancos y el banco presta a tasas de interés variables, altas normalmente. Y por otra parte, el sistema de bancos del Estado, los bancos llamados de fomento o bancos de desarrollo, que son parte de la estructura gubernamental como órganos descentralizados y que tienen como finalidad prestar dinero a tasas de interés bajas, porque pueden hacerlo ya que se financian gracias al crédito externo. México pidió dinero prestado a los organismos financieros internacionales como el Banco Internacional de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco Mundial, para que nos prestaran dinero para financiar estos bancos a fin de poder prestar a tasas bajas de interés. Un sistema, pues, que se complementaba. Un sistema que podía atender las necesidades de todo tipo de sector social. Ya decíamos algunos ejemplos, por ejemplo, en el sentido de que la banca privada, pues prestará normalmente para operaciones de compra de coches, compra de casas, para la creación de plantas industriales. En cambio, la banca pública, la banca del Estado, prestará para el desarrollo agrícola, para el desarrollo incipiente industrial, para el comercio exterior, es decir, actividades complementarias, y este fue el exitosísimo diseño que hizo Manuel Gómez Morín allá en los años de 1925. Así pues tenemos dos vertientes. Gómez Morín supo equilibrar, supo poder hacer convivir el concepto liberal clásico que en México protagonizaron Mora y Gómez Farías con el concepto conservador clásico que en México también sería su principal promotor, Lucas Alamán.
Esta fue la solución mexicana, que fue atinadísima y que funcionó, como lo hemos venido platicando en los últimos 2 programas, hasta el año de 1982. Que ahí fue en donde concluíamos la semana anterior, cuando en los tiempos del presidente José López Portillo se expropió la banca privada. Pasó a poder del Estado, se nacionalizó, como se dice, para que el sistema bancario, todo entero, fuera parte del Estado mexicano. Decíamos también, por supuesto, que esta medida, que en buena parte fue un arranque de rencor y de enojo de López Portillo, porque, pues ante la crisis económica de la cual él fue buena parte culpable, pues quería pasar a la historia y siguiendo el ejemplo, porque en México era muy común eso, siguiendo el ejemplo de Lázaro Cárdenas, que había nacionalizado el petróleo, siguiendo el ejemplo de Benito Juárez, que había nacionalizado los bienes de la iglesia, López Portillo quiso parecer también otro nacionalizador y decidió que nacionalizando la banca, expropiando la banca, pasándola toda a poder del Estado, con eso aseguraría un lugar en la historia. Y sí, lo consiguió, ¿eh? Claro, quizás no en los términos que él hubiera deseado, pero sí, su lugar está ya en la historia como el causante del primer gran error mayúsculo en política bancaria en México. A este error, al error de 1982 de nacionalizar la banca, se van a sumar varios otros errores posteriores que en este programa iremos comentando. No fue, sino simplemente el primero de todos, la primera metida de pata del Estado mexicano al nacionalizar la banca. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, el tercero que dedicamos a la historia de los bancos en México. Espero que ya sea el último, con este terminaremos este tema que es verdaderamente interesante y que yo no pensé, resultó francamente apasionante, lo cual aprecio enormemente y les agradezco muchísimo todos los comentarios que se han servido mandarme y que, bueno, verdaderamente aprecio muchísimo. Muchas gracias. Pero miren, déjenme avanzar ya. Ya habíamos comentado la semana anterior que la nacionalización bancaria pues era un error tremendo. También comentábamos, eso sí, que afortunadamente a los grandes bancos, y ponía yo como ejemplo al Banco Nacional de México, el gobierno de México afortunadamente destinó a ellos a grandes personajes de nuestra historia. Particularmente Banamex fue dirigido por hombres de primera línea como Fernando Solana Morales, de quien ustedes recuerdan, ya hablamos, que fue canciller de México. Y también, después, fue el director general del Banco Nacional de México, don Antonio Ortiz Mena, aquel también brillantísimo secretario de Hacienda durante 2 sexenios, creador del desarrollo estabilizador. Otros casos, simplemente para recordar, Banca Serfín, que también fue expropiado naturalmente, que era el tercer gran banco mexicano, fue confiado a las manos también íntegras y hábiles de un gran funcionario mexicano economista, don José Juan de Oyoqui. Y, pues en general los bancos, los grandes, Bancomer, Serfín, Banamex, lograron transitar exitosamente a pesar de que ahora eran parte del Estado, de que ahora eran parte del sistema público de banca y crédito. Otros bancos más pequeños sí fueron puestos en manos de rapaces políticos que, naturalmente, cuando llegó el tiempo después de ver qué hacemos con esos bancos, pues se fueron a la quiebra y cerraron y se fusionaron, ¿eh? También hay que decir que hubo de todo. Recuerden ustedes que nuestra clase política no se distingue precisamente por su honestidad, y si bien hay ejemplos dignísimos, también hubo ejemplos patéticos de ellos. Pero déjenme avanzar hacia el tema que hoy me interesa tocar. Cambiaron los tiempos. Y como todos sabemos, después de aquellos años terribles del populismo del presidente Echeverría y del presidente López Portillo, vendrá el tiempo de la crisis terrible económica que le tocó padecer al presidente Miguel de la Madrid, a quien le tocó pagar los platos rotos de la herencia que le dejaron sus 2 antecesores. Y con ello,
también la llegada a nivel, no solamente en México, sino en todo el mundo, del neoliberalismo. Recuerden que tiene esta aparición histórica de esta corriente de pensamiento económico, tiene como marco de referencia o como símbolo la caída del muro de Berlín. Y por supuesto la desintegración de la Unión Soviética. Un neoliberalismo que en los términos prácticos políticos mundiales estuvo impulsado particularmente por el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, por la primera ministra de la Gran Bretaña, Margaret Thatcher, inclusive por el propio Juan Pablo II, el Papa. En México también llegó la ola neoliberal. Y la ola neoliberal, como principio económico, que es en realidad una vuelta al liberalismo, pero con matices muy delicados que ahorita comentaré, lo primero que exigía era la privatización de las empresas públicas. Entre ellas, por supuesto, los bancos. Aquí vamos al tema medular. Este es un tema esencial. Reitero, esta política pública neoliberal, que en principio no es mala, Lo malo es su aplicación, particularmente en excesos como en México. Se trata de volver al principio liberal. ¿Cuál es el principio liberal? Aquel que había establecido Gómez Farías y el doctor Mora aquí en México. Liberar las tasas de interés y permitir que los inversionistas privados y los ahorradores constituyeran bancos para captar el ahorro del público y prestar a tasas de interés libres. Esto no está mal. Lo que estuvo mal es que la privatización de los bancos, siguiendo esta exigencia neoliberal de todo el mundo, en México fue un auténtico desatino. Sí, la idea era correcta, volver a vender los bancos a inversionistas privados. Pero, fíjense bien, y esto es algo terrible, que poco pasamos la vista sobre ello, pero significará un verdadero caos, una tragedia enorme. El gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari prohibió, impidió, obstaculizó que los antiguos dueños de bancos volviesen a adquirir sus antiguas instituciones de crédito. Naturalmente, por ejemplo, y consta en entrevistas que pueden ustedes encontrar en YouTube, la familia Legorreta y la familia Espinosa Iglesias deseaban volver a adquirir Banamex y Bancomer. Bueno, el gobierno de México se los impidió, se los prohibió. ¿Por qué hizo esto el gobierno mexicano del presidente Salinas? Francamente lo ignoramos, No sabemos cuál fue la razón por la cual el gobierno de la República resolvió que los antiguos dueños de bancos no podían volver a comprarlos. Esto es un error terrible, Terrible. No solamente se hizo a un lado la experiencia bancaria en el manejo de bancos que por décadas tenían esas familias, sino que se dio oportunidad, más bien, a que adquirieran esos bancos personas que no tenían experiencia bancaria, pero que sin embargo sí eran ricos, la gran mayoría de ellos porque habían alcanzado sus fortunas en la especulación bursátil. Eran dueños de casas de bolsa, los famosos cazabolseros, algunos muy respetables, como los que adquirirían Banamex, pero otros, unos auténticos pillos, Y este fue, repito, un error trágico costosísimo. El Estado mexicano prefirió, no sabemos por qué razón, componendas, amiguismo, mordida, no sabemos, prefirió que los bancos fuesen comprados por personas distintas a los antiguos banqueros. Esto sí fue una metida de pata mayúscula. ¿Por qué? Porque estas personas, repito,
algunos seguramente muy dignos y respetables, otros unos auténticos ladrones, no tenían experiencia en materia bancaria, que aunque ustedes no lo crean, se requiere, ¿eh? Se requiere tener pericia, se requiere tener práctica, se requiere tener conocimientos, y pensaron que los bancos era un negocio especulativo como lo eran sus propias casas de bolsa. Lo peor de todo es que como buenos negociantes, marchantes literalmente del mercado de dinero, fíjense bien qué terrible error. Para comprar los bancos se pedían crédito mutuamente. Los que compraron Banca Cremi le pedían crédito al que compró Banca Unión y así sucesivamente, y hacían préstamos cruzados entre ellos para comprar los bancos. Luego, segundo error, pero terrible, es que decidieron además darse créditos a sí mismos, a sus propias empresas o a las empresas de sus amigos. ¿Se acuerdan que platicábamos en el primer programa que esta fue la causa de la quiebra del Banco de Avío de Lucas Alamán, que le prestó a sus cuates y se prestó a sí mismo dinero y tuvo que quebrar el banco? Bueno, esto mismo hicieron estos señores dueños de casa de bolsa, que de pronto se sintieron dueños de bancos y comenzaron a prestarse entre sí mismos y a sus amigos. Luego también daban créditos para actividades o procesos francamente muy frágiles y sin garantías, lo que se llaman créditos tóxicos. Prestaban sin ton ni son. Expedían tarjetas de crédito, por ejemplo, y todo el mundo podía adquirir una tarjeta y a nadie le investigaban si era capaz de pagar ese crédito. O prestaban a personas que querían poner un negocio pero no lo ponían. O prestaban simple y sencillamente para especulaciones financieras. El caso está que soltaron dinero en créditos impagables. Todo esto es un error mayúsculo del gobierno neoliberal del presidente Salinas de Gortari. Si el principio, repito, era correcto, devolver la banca a los privados, la manera como se llevó a cabo fue una torpeza o una mala fe mayúscula. Prohibir, repito, que los antiguos banqueros volvieran a comprar sus bancos. Permitir que personas sin experiencia bancaria, más bien dedicados a la especulación financiera en casas de bolsa, adquirieran esos bancos. Permitir además que estos mismos señores nuevos banqueros se prestaran entre ellos, que dieran créditos sin garantías, que compraran créditos tóxicos. Esto va a ser un error garrafal que va a llevar, como todos lo recordamos los que tienen ya mi edad y un poco más chicos, a la quiebra del sector bancario en México hacia los finales del siglo XX. La quiebra de los bancos en México. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del episodio de esta semana. El tercer programa que estamos dedicando a esta historia de los bancos en México. Porque recuerden, los bancos finalmente es una actividad esencial de toda sociedad. Los bancos los utilizamos todos, no solamente para pedir un crédito para comprar el coche, o para comprar la casa, o cuando necesitamos expandir nuestro negocio, sino hasta para que nos depositen la nómina a los que somos empleados y que quincena a quincena nos pagan. Pues vamos al banco, porque allí los patrones es donde depositan el dinero que hemos devengado. Todos utilizamos los bancos, ya sea con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, bajo cualquier circunstancia, siempre está presente en nuestras vidas un banco. Y los bancos tienen historia, que es lo que hemos venido relatando en este programa a través ya de 2 emisiones anteriores y hoy, que es la tercera y la última. Déjenme retomar el punto anterior. Decía yo que el neoliberalismo exige la privatización, lo cual es correcto, pero al estilo mexicano fue totalmente un desastre. A partir, primero, del gran error cometido por el gobierno de la República de prohibir a los antiguos banqueros que volvieran a adquirir sus antiguos bancos, valga la redundancia.
Pero bueno, hay una causa además todavía mayor, y es que estos personajes que adquieren los bancos, que eran antiguos dueños de casas de bolsas, hombres dedicados a la especulación bursátil, pensaron que los bancos también eran un negocio fácil y sencillo, e hicieron tontería y media, ¿eh? Desde prestarse a sí mismos, entre bancos, prestarse a los dueños de los bancos, prestar a créditos sin garantías, prestar a créditos francamente impagables, y esto va a llevar a la quiebra del sector bancario en México a finales del siglo XXI, que es lo que comentaba yo en el bloque anterior. Miren, hago un paréntesis bien importante. El liberalismo no significa que los bancos hagan lo que quieran. Es más, desde la época de Don Porfirio, cuando se emite la primera ley de instituciones de crédito, en aquel remoto tiempo, a finales del siglo XIX, se le encomendó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la inspección, vigilancia y supervisión de los bancos privados. Por algo muy elemental, para que, por ejemplo, cuando expedían billetes, tuviesen la certeza de que en sus cajas, de que en sus arcas, de que en sus bóvedas hubiese el metal, oro, suficiente para respaldarlo. Todas las operaciones bancarias eran supervisadas por la Secretaría de Hacienda. Después del triunfo de la Revolución, porque aquello fue un desorden, ¿se acuerdan que lo platicábamos? Cuando la Secretaría de Hacienda dejó de cumplir esta misión a partir de 1910 y hasta 1925, que el presidente Plutarco Elías Calles decide retomar el control de los bancos, cuando la Secretaría de Hacienda dejó de cumplir su misión de vigilancia, fue cuando se desató una terrible inflación gracias a los bilimbiques, estos billetes que expedían los bancos sin ningún respaldo y que expedían más y más y más y más, pensando que el dinero pues se producía solo y que bastaba que hubiese billetes para que hubiese dinero. Ya sabemos que eso es una tontería que provoca inflación. Bueno, en 1925, cuando Calles le encarga a Gómez Morín el diseño del sistema bancario, que comentamos ya varias veces a partir de un triángulo en cuya cúspide se encuentra el Banco de México y en sus dos vértices la banca privada y la banca de fomento en el otro, también Gómez Morín diseñó que hubiese una tercera institución encargada de la supervisión, de la inspección, de la vigilancia e inclusive de aplicar correctivos y multas a los bancos. Esta institución, que pertenece a la Secretaría de Hacienda pero tiene autonomía técnica, seguramente todos han escuchado hablar de ella, es la Comisión Nacional Bancaria, que se crea también desde las épocas de Gómez Morín y que tiene como finalidad lo que he comentado: regular, controlar, supervisar a los bancos privados y también a los públicos, regula a todo el sistema bancario. Esto funcionó muy bien. Es más, el gobierno de la República, ya durante el tiempo de la Revolución, dictó leyes bancarias y todas ellas eran supervisadas y aplicadas por esta Comisión Nacional Bancaria. Pero déjenme llegar otra vez al neoliberalismo. El neoliberalismo, así como exigió la privatización, que repito, en teoría está correcta, el error fue cómo se aplicó en México. El neoliberalismo también, y esto sí es algo que no pueden pues remediar, también exigía la desregulación. Es decir, quitar reglas, leyes, reglamentos, bajar el nivel de la inspección, de la supervisión, del control. Esto sucedió en todo el mundo, el proceso de desregulación de las instituciones financieras. Pensaban los neoliberales, que me imagino, pues creían en la bonomía natural del sistema de mercado, que este mercado se regula a sí mismo, lo cual es absolutamente falso. Desregular las instituciones financieras, dejarlas de supervisar, y esto va a propiciar precisamente lo que comentábamos en el bloque anterior, que estos nuevos banqueros mexicanos hicieran tropelía y media, porque nadie los vigilaba, porque, repito, otro de los
grandes hitos del neoliberalismo es la desregularización. Esto es terrible, ¿eh? Es terrible. Si ustedes recuerdan, por desregular vino la terrible crisis en la República de la Argentina. ¿Se acuerdan? Hace 20 años, en el 2001, el famoso corralito argentino cuando los bancos quebraron. ¿Por qué? Habían sido desregulados. ¿O se acuerdan la terrible crisis de 2008 en los Estados Unidos de América que nos pegó un poquito? Todo esto fue por la desregularización, por desregular los bancos. Bueno, en México cometimos la misma torpeza. No hubo quien vigilara a esos bancos y a esos banqueros nuevos que, repito, hicieron pillería y media. Terminó el siglo XX con los bancos mexicanos, la gran mayoría de ellos, quebrados. Y entonces aparece el famosísimo FOBAPROA. Tan criticado, tan criticable además también, y que al día de hoy sigue siendo motivo todavía de polémica y de retórica política, ¿eh? El FOBAPROA. Fíjense bien, esto le corresponde aplicarlo y echarlo a andar al presidente ya Ernesto Zedillo, a quien le explota la crisis económica de 1995. Una crisis terrible, ustedes seguramente lo recuerdan, que entre otras cosas tuvo por causa, y efecto naturalmente, la quiebra de los bancos privados mexicanos. Aquellos que ya se habían privatizado, que habían comprado cazabolseros, que habían hecho torpeza y media, quebraron, por supuesto que quebraron. Pero resulta que en los bancos se guarda el ahorro de los mexicanos. Hay quienes tienen mucho, hay quienes tenemos poquito, hay quienes no tenemos nada, hay quienes pues simplemente guardan su quincena, hay quienes guardan pues 4 meses de sueldo, hay quienes guardan una fortuna, pero todo mundo tiene una cuenta en el banco, o casi todo mundo. Ese dinero que está en el banco había que protegerlo, y si los bancos quebraban, quebraban también los ahorradores. Seguramente al gobierno mexicano le vino en mente la experiencia en Argentina, los motines terribles que había cuando, pues, la gente que iba al banco a retirar su dinero no le daban nada porque ya no había dinero, ya el banco había quebrado. Así que decidieron crear el FOBAPROA, el Fondo de Protección al Ahorro Bancario. ¿Para qué? Como una especie de seguro para proteger a los ahorradores. Esto en principio es una muy buena idea y una garantía que da el Estado mexicano. El problema, nuevamente, a pesar de las buenas intenciones de que se trataba de proteger el ahorro de los mexicanos, nuevamente el gran error fue la manera muy nuestra como lo llevamos a cabo. La primera medida del FOBAPROA, que es sensata, es cubrir la deuda de los bancos. Sí, hay que cubrirla porque, por supuesto, estos bancos quebrados, si se hacía el conocimiento del público, el público ahorrador iría en masa a recoger su dinero y no habría manera de pagarle a nadie. El FOBAPROA, pues, tenía como finalidad proteger ese ahorro. ¿Cómo? El Estado compró, el gobierno mexicano compró la deuda de los bancos. Todos esos créditos tóxicos, todos esos créditos impagables, todos esos créditos que se otorgaron entre sí los banqueros, los adquirió el gobierno mexicano. ¿Para qué? Para asegurar la protección al ahorro bancario. Sin embargo, como medida de emergencia estuvo bien, se pagaría del presupuesto público. Sin embargo, insisto en ello, la terrible realidad, la terrible noticia y sorpresa es que hasta el día de hoy, y todavía por muchos decenios más, vamos a seguir pagando nosotros los mexicanos a través de nuestros impuestos esos recursos que se destinaron al FOBAPROA para respaldar el ahorro de los mexicanos de hace 20 años. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de este día, el tercer programa que estamos dedicando a la historia de los bancos en México. Ya con este terminamos, por supuesto. Sé que esta es la parte pues más compleja porque es la historia reciente que tiene ribetes muy peculiares. Déjenme decirlo con toda claridad. Sí, estoy haciendo una crítica a los errores cometidos en aras del neoliberalismo, que como doctrina primero económica seguramente es muy acertada y muy atinada. Se trata de volver al liberalismo original que permite la libertad de comercio, la libertad de contratación, la libertad de tasas de interés, pero el neoliberalismo alcanzó grados terribles cuando introdujo varios conceptos. Primero, privatizar, que es correcto, pero aquí en México lo hicimos a los cuates, a los amigos. Segundo, desregular, que esto seguramente es bastante dañino porque confiar en que las fuerzas del mercado se equilibran naturalmente es una torpeza mayúscula probada en toda la humanidad, como lo vivimos en México, como se vivió en Argentina y como se vivió en Estados Unidos, por no decir de países europeos también. Y, pues, esto va a dar como consecuencia que los bancos mexicanos quebraron y el Estado tuvo que recurrir para proteger el ahorro de nosotros, el pueblo mexicano que tiene depositado nuestro dinero mucho o poquito en los bancos, ya sea por inversión o por la nómina, simple y sencillamente. El Estado mexicano tuvo que entrar al salvamento bancario, al rescate bancario, a través del FOBAPROA, el Fondo de Protección al Ahorro Bancario. La idea, en principio, es buena. Por supuesto, hay que defender el dinero que la gente tiene en los bancos, mucho o poco, pero es el dinero de cada quien. El Estado adquirió toda esa deuda mala, pero, como primera medida correcta, decidió que se pagara a través del presupuesto público, pero lo seguimos pagando hasta el día de hoy, y decía yo al final del bloque anterior, faltan decenios para que lo liquidemos por completo. ¿Por qué? Porque otro error terrible neoliberal mexicano, que repito, si fue correcto, claro que lo fue, salvar el ahorro de los mexicanos, lo incorrecto fue no castigar, no recuperar, no buscar cómo resarcir el daño causado. Salvo uno que otro caso de excepción de estos banqueros pillos, que fue a dar a la cárcel, los demás impunes quedaron para siempre. Todas aquellas personas que recibieron créditos de estos sin garantías, nadie pagó un centavo, a nadie se le cobró nada. Los banqueros entre sí que también se habían prestado dinero, ninguno devolvió nada. Se hicieron fortunas enormes con esta privatización bancaria y, en lugar de que el Estado mexicano buscara cómo resarcirse, exigiéndole a quienes se habían enriquecido con estos turbios negocios, decidieron, en la época del presidente Zedillo, cargarle todo el paquete económico del rescate bancario al pueblo de México a través del presupuesto de egresos de la Federación, es decir, a través de nuestros impuestos. Fue una torpeza mayúscula. De hecho, fíjense bien lo que sigue, como el Estado mexicano, como el gobierno de México compró la deuda de los bancos, de hecho se convirtió otra vez en dueño de los bancos. Y aquí viene otro error también terrible, cometido por el gobierno mexicano, también en la época del presidente Zedillo y en la época del presidente Vicente Fox. Porque otro de los paradigmas del neoliberalismo es la globalización. Pensaron, al tenor de esta idea económica neoliberal, de que era correcto abrir los bancos al mercado internacional. En otras palabras, vender los principales bancos al extranjero. Y se hizo, Ya el Estado era dueño ya de los bancos otra vez porque había comprado su cartera vencida, su deuda. Y de pronto anunciaron que los bancos podían ser vendidos y comprados
por extranjeros. Como todos sabemos, Banamex fue adquirido por Citicorp, un banco de los Estados Unidos de América. Como todos sabemos, Serfín fue adquirido por Santander, un banco español. Como todos sabemos, Bancomer fue adquirido por Banco Bilbao Vizcaya, también español. Como todos sabemos, el antiguo Banco de Cédulas Hipotecarias y así como el antiguo Banco Internacional fue adquirido por HSBC, un banco inglés. Como todos sabemos, otros bancos como Inverlat fue adquirido por Scotiabank, un banco canadiense. Y así, los principales bancos, muchos de ellos ya fusionados, los 5 más importantes están en poder de extranjeros. Quedaron muy pocos bancos mexicanos como Banorte, como por ejemplo ustedes habrán visto Banco Azteca actual, como Ixebank, pero los 5 grandes pilares del sistema bancario mexicano están en manos de extranjeros. Esto es un error, y no lo digo yo como lo anuncié en el primer capítulo de esta serie. A pesar de ser la matriarca del neoliberalismo, a pesar de que fue la principal impulsora del neoliberalismo, fíjense qué historia tan interesante, la primer ministro de la Gran Bretaña, Margaret Thatcher, cuando los funcionarios mexicanos allá en época de Cedillo y de Salinas andaban pues indagando y viendo cómo operaban las privatizaciones en los demás países, particularmente en Europa, se entrevistaron con ella, con Margaret Thatcher, y Margaret Thatcher, repito, una de las grandes promotoras del neoliberalismo, les dijo claramente que sí hay que privatizar todo, pero hay que tener cuidado de que los bancos, que son los medios de pago de las naciones, que son los lugares donde se guarda el ahorro de los ciudadanos de un país, que los bancos permanezcan siempre en manos nacionales. Y en México, pues decidieron permitir, en aras de la globalización, que los bancos más importantes, los 5 más importantes, fuesen adquiridos por extranjeros. Esto es un paso más allá del liberalismo, ¿eh? Esto sí es un problema que podríamos llamar, en las palabras de Margaret Thatcher, simplemente acomodándolas a la circunstancia actual, es un problema de seguridad financiera mexicana nacional, ¿eh? Se trata, pues, de volver a rescatar. Ojalá que ahora que se ha anunciado la venta nuevamente de Banamex, sean manos mexicanas las que lo adquieran. Pero también ojalá las instituciones que se dedican a la supervisión y control de los bancos, como la Comisión Nacional Bancaria, como el propio Banco de México, sí ejerzan también un control efectivo sobre Banco Nacional de México. Este es el tema. El tema es capital, muy importante. Yo simplemente he querido traer a colación, sobre todo para este asunto de la venta de Banamex, las propias palabras de Margaret Thatcher. Los medios de pago, los bancos, deben estar en poder de manos nacionales. Privadas sí, pero nacionales, mexicanos, no en manos de extranjeros. Y esto sí fue otra de las muchas metidas de pata que cometió el gobierno mexicano en materia bancaria, que como ya vieron, se desencadenan los errores, las torpezas, los tropezones, a partir de que López Portillo nacionaliza, luego cuando privatiza Salinas en favor de los cuates, prohibiendo que los antiguos banqueros adquirieran sus viejos bancos, luego, por supuesto, cuando se permite que estas gentes hagan, por la desregularización, hagan tropelía y media con préstamos impagables, y luego, para colmo de males, cuando compramos la deuda, el gobierno mexicano la compra y nos obliga a todos los mexicanos a pagarla por décadas, en lugar de castigar a los culpables, y luego, para colmo, cuando permitimos que sean extranjeros los dueños de los bancos. El sistema bancario, repito, y con esto concluyo, el sistema bancario es muy importante, muy importante. Es indispensable para la vida cotidiana. Y en México tenemos una historia que valdría la pena rescatar. Una historia que nos permitió durante muchos años, durante muchas décadas, un sistema bancario sano,
equilibrado a partir de 1925 y hasta 1982. Un sistema bancario, y repito el nombre de quien lo diseñó, porque Manuel Gómez Morín logró equilibrar las dos grandes vertientes de esta ideología bancaria mundial, aplicada en México, primero por Lucas Alamán y por el doctor Mora ya en el siglo XIX, y que en el Estado revolucionario pudo volverse realidad cuando podían convivir bancos privados, en manos nacionales todas por supuesto, con inversionistas y ahorradores que prestaban a tasas de interés altas, y bancos del Estado, del gobierno mexicano, financiados con crédito externo y que prestaba a tasas de interés bajas. Se lograba un equilibrio perfecto, equilibrio que se rompió a partir de la serie de errores que cometió el gobierno mexicano y que aquí en este programa hemos intentado destacar para por supuesto, terminar con este ciclo de 3 programas sobre los bancos en México, y la semana que entra, primero Dios, amigas y amigos, pasar ya también a otro tema igualmente importante, igualmente contemporáneo, pero con raíces históricas que debemos conocer. Por lo pronto, pásenla muy pero muy bien, y repito, primero Dios, la próxima semana aquí nos escuchamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.